Hola, soy Esther y esta es mi estantería. A todos, a todes y a todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar de las 10 últimas lecturas que he hecho. He querido hacer este vídeo ya porque es verdad que desde septiembre he leído bastante. He leído 10 libros y hoy estamos a 11 de noviembre. Y la verdad es que me gusta bastante ir dejando aquí un poco como mi diario de lecturas, contándoos qué me parecen, porque es verdad que algunas de las lecturas que hago no aparecen en ninguno de los vídeos porque no me encajan con las temáticas. Así que creo que es buena idea ir haciendo últimas lecturas cada poco tiempo para ir enseñando dónde estoy metida, en qué mundo estoy metida y qué estoy leyendo. Así que cogeros un cafecito, un té, un colacao, que me encantaría tomarme a mí ahora un colacao, porque este vídeo va a ser un poquito largo y espero que os guste. En primer lugar, he seguido con una tetralogía de libros cortos de fantasía que me está encantando. La verdad es que me están gustando mucho estos libros porque son libros de fantasía súper originales, súper frescos, súper distintos respecto al resto de la fantasía que se publica, pero también respecto a ellos mismos. Cada libro tiene un montón de originalidad y os estoy hablando de la saga del Tensorado de Neon Yang. El primer libro, ya os lo comenté en el anterior vídeo de últimas lecturas, fue Las mareas negras del cielo, que es el primero con el que se abre la saga y que me gustó bastante. El segundo de ellos, que lo he leído desde septiembre hasta ahora, se llama Los hilos rojos de la fortuna, y el último de ellos, que lo he leído hace muy poquito, se llama El descenso de los monstruos. Y qué deciros, son 3 libros, como digo, me falta uno, novelas de fantasía muy cortitas, tienen menos de 200 páginas, publicadas por Duerme Vela y traducidas por Carla Bataller. La traducción es perfecta, las ediciones son chulísimas, me encantan las portadas de todas, os las dejaré por aquí. Y luego los detalles de las ediciones están súper bien, tienen su mapa súper bonito y al final de cada uno de los libros hay un postfacio en el que una autora o autores reflexiona sobre determinadas temáticas que están en la novela. El primer postfacio, si no me equivoco, era sobre lo queer y lo no binario en las novelas de fantasía. El segundo era sobre el slick punk, que también me encantó. Y este tercero es de Laila Martínez y no os quiero contar de qué iba concretamente porque caería en spoiler. Bueno, es una saga que me gusta mucho porque en ella vamos siguiendo a los mismos personajes pero desde distintos enfoques. El primer libro tenemos unos protagonistas que son los protagonistas que van a serlo durante toda la saga, pero muchas veces otros personajes secundarios cogen el papel protagonista en el segundo y el tercer libro, es decir, no es una novela continuista en la que el primer libro nos presentan a los personajes y luego seguimos viendo a los mismos, sino que los libros entre ellos son súper originales y súper distintos. El primero es el que me recuerda más al tipo de fantasía más común, en el que tenemos un poder religioso, un régimen absolutista, una persona que es capaz de ver el futuro, unos gemelos, tenemos como distintos elementos que suelen aparecer en la fantasía, pero ya el segundo, en Los hilos rojos de la fortuna, que es uno de los que he leído, me parece que hay un giro bastante interesante, la trama es bastante menos política que en el primero y seguimos sobre todo a uno de los personajes principales, que no os puedo decir quién, del primer libro. Seguimos su historia y vemos un lado mucho más intimista de ese personaje y se reflexiona sobre el duelo, sobre la pérdida de un hijo, lo que supone. La verdad es que es súper interesante porque eso, pasamos de un primer libro que es una fantasía un poquito más típica, aunque también con toques súper originales, con personajes no binarios, con toda esta ambientación asiática de Neon Yang, que es singapurense, si no me equivoco. En el segundo tenemos una imagen más intimista de uno de los personajes y el tercero, que es el último que he leído, que creo que ha sido mi favorito, El descenso de los monstruos, es un libro que a mí me parece una especie de escape room de estos que podemos jugar en casa, de estos que es como coger las pistas de detectives y ir viendo quién asesinó, porque es un poco una especie como de Cluedo de escape room en la que seguimos a un personaje que no habíamos visto todavía en la saga, que es una investigadora que empieza a investigar el caso de la muerte de un montón de científicos en un laboratorio del gobierno. Y bueno, a partir de ahí empezamos a intentar investigar qué ha ocurrido en ese laboratorio en el que sabemos que existían experimentaciones con animales y, y bueno, vamos a ver lo que sucede. Es un poquito más, una historia más de misterio, un poco policíaca, pero con los toques de fantasía, así que es súper guay. El final tiene incluso algunos puntitos de terror. Y luego a mí me dio que pensar mucho el posfacio de Laila Martínez, en el que reflexiona sobre algunos temas de la novela, que no os puedo contar porque sería spoiler, pero me gustó muchísimo también.
Y me pareció un libro súper original, súper fresco. Creo que podéis leer los libros, si no queréis leerlos todos, que los podéis coger de manera individual, pero es verdad que se disfrutan muchísimo la petralogía leyéndolos uno detrás de otro porque te vas fijando en los detalles, los personajes, los secundarios que van cogiendo protagonismo. Y la verdad es que de fantasía me está gustando muchísimo, es de lo último que estoy leyendo que más me ha gustado, porque son novelas súper originales, tienen menos de 200 páginas, pero tienen profundidad, a la vez son rápidas, me dan que pensar. La verdad es que os recomiendo muchísimo la saga del Tensorado y muchísimas gracias a Duermevela por traérnosla. Otra novelita corta en la que he estado metida estos últimos meses es Aramanoz de Ana María Matute. Ya os he hablado de ella en otros vídeos. A mí esta novelita corta me encantó. Es más, la terminé y me compré Olvidado Rey Gudú también de Ana María Matute de segunda mano, porque muchas de sus novelas están súper baratas en Wallapop, en Vinted, así que si os interesan las podéis encontrar ahí a súper buen precio. Y nada, no me voy a entretener mucho. Aranmanoz es una historia que yo creo que destaca sobre todo por cómo escribe Ana María Matute. Escribe de manera increíble. Es una historia súper redonda que nos va dejando a lo largo de la trama distintos elementos que luego cierran en un círculo perfecto. Es una historia que nos habla del fin de la infancia, de los sentimientos humanos. Yo diría que es una historia que por su ambientación, que es en una época medieval, que tenemos caballeros, matrimonios concertados, etcétera, parecería épica, pero yo la considero todo lo contrario a lo épico. O sea, es una historia profundamente lírica, entretenida, que tiene como su misterio, pero que sobre todo se va cosiendo a fuego lento, vas viendo los distintos elementos, el final es sorprendente, es una historia dura. Y siendo una novela tan corta, la verdad es que me parece que Ana María Matute tenía una capacidad buenísima y estoy deseando leer Olvidado Rey Gudú, así que si lo habéis leído dejadme en comentarios qué tal, pero la verdad es que para empezar os recomiendo muchísimo que empecéis a leer a Ana María Matute por este libro y que si os gusta pues ya os tiréis al resto de las novelas, que seguro que os va a gustar porque los personajes son increíbles, pero sobre todo la manera de escribir de Ana María Matute, o sea, cómo se puede escribir narrativa como si fuese poesía, no sé, a mí me ha llegado muchísimo y ha sido una de las grandes lecturas de estos meses. Y de Ana María Matute a un libro completamente distinto, a este pedazo de tocho, El Dios en llamas de Rebecca Kuan, que como sabéis es el libro que termina la trilogía de la Guerra de la Amapola. Sabéis que yo soy súper fan de Rebecca Kuan y este septiembre me animé desde que salió prácticamente a terminarme la trilogía de la Guerra de la Amapola que Rebecca Kuan escribió de los 19 a los 23 años, es decir, súper jovencita. Y bueno, este tercer libro me ha gustado mucho, esa es la verdad. Todos los libros de Rebecca Kuan los disfruto mucho, son muy atrapantes, se leen muy fáciles. No diría que es una autora que destaca especialmente por la manera en la que escribe, yo diría que destaca sobre todo los temas que pone sobre la mesa y cómo es capaz de hacer un tipo de fantasía que parece bastante masculinizada y bastante típica, como es la fantasía bélica o la fantasía histórica, y darle una vuelta de tuerca con toda esta ambientación oriental, la magia oriental, todo este rollo slick punk. También una historia que reflexiona muchísimo sobre la historia de Japón y China, sobre también cómo nos hemos portado los europeos con la población china, sobre la colonización, sobre la deshumanización, sobre cómo la guerra afecta sobre todo a los más débiles, ese dolor tan profundo, sobre, como decía, el imperialismo y cómo en Europa hemos intentado hacer una imposición al resto de culturas de nuestra manera de entender la historia, de nuestra manera de entender la religión, etcétera. La verdad es que creo que sobre todo Rebecca Kuan destaca por esto, ¿no? Por los temas que se encuentran detrás de su historia, porque a pesar de ser historias de fantasía, se puede reflexionar muchísimo con ellas y creo que da mucho pie a profundizar y aprender tanto sobre la historia como sobre cuestiones políticas. No pierda absolutamente para nada lo atrapante que es, el ritmo que tiene y sobre todo que son historias que yo calificaría fundamentalmente como ultra entretenidas. O sea, Rebecca Kuan está todo el rato haciendo que tú estés clavada a sus libros. Todo el rato ocurren cosas, hay muchísimos giros de guión, es imposible que tú te imagines el final de este libro hasta que lo vayas leyendo. O sea, si lo habéis hecho, no sé, seréis dioses o algo por el estilo, pero tiene muchísimos giros de guión, los personajes son todos grises, la verdad es que la recomiendo mucho. Y a pesar de todo lo bueno que yo puedo decir de Rebecca Kuan, que sabéis que ella me gusta un montón, en todos los libros de la trilogía de la Amapola me ha pasado un poco lo mismo, que me ha gustado mucho más una mitad que la otra. En este caso me gustó más la primera mitad que la segunda.
pienso que se precipita demasiado en la resolución de determinados conflictos y de personajes que hay en este libro, que sobre todo hay una cosa que no la hace bien, o sea, yo creo que eso lo tenía que haber cambiado, alguien le tenía que haber dicho, Juan, esto no puede ser así, no creo que sea congruente con el resto del libro y con toda la saga. Y respecto al final, es verdad que hay algunos elementos que me gustan, pero yo tenía un final que creo que hubiese encajado mejor con toda la mitología de la obra. Es verdad que suena un poco pretencioso, pero bueno, la verdad es que yo soy muy friki de esta saga y creía que iba a terminar de otra manera y creo que me hubiese gustado más. Entonces, ¿es un libro perfecto? No, ni muchísimo menos, pero es súper disfrutable. Yendo con la fantasía, porque he decidido no contaros los libros en orden, sino contar primero la fantasía, la liquido y luego paso con otras cosas. También leí este octubre Lanza de Nicola Griffin, ilustrado por Robina y Kai, que son las ilustraciones de bonitas de este libro, que no os lo puedo explicar. Yo creo que son las ilustraciones de un libro que más me han gustado nunca. O sea, a ver si os consigo enseñar alguna, porque qué auténtica maravilla y pegan muchísimo, muchísimo con el estilo del libro. Que además, no lo he comentado, pero la traducción de Arrate Hidalgo se ha llevado el premio a mejor traducción del Ignotus, así que felicidades. Y como sabéis, este es un libro publicado por Duerme Vela. ¿Qué me ocurrió a mí con Lanza? Era un libro que cuando lo leía me gustaba, pero me costaba que me apeteciese leerlo. Creo que es un libro que va sobre los mitos artúricos, pero dándole una vuelta muy interesante. Es más, una de las cosas que más me ha gustado es que al final Nicola Griffith explica todo su proceso histórico y toda su investigación histórica que ha tenido que hacer para escribir sobre este libro y es súper interesante, pero los mitos artúricos no son lo mío y pensaba que quizás me podía gustar igualmente y me ha gustado, o sea, es una buena novela, pero no me ha marcado especialmente, o sea, ha estado bien, me ha gustado, creo que tiene, son los personajes, les da un giro queer que le vuelven bastante más interesante que si fuesen los míticos hombres blancos del rey Arturo, etcétera. Se ve mucha mitología, bueno, de Gran Bretaña y toda esta zona que me ha gustado, pero tampoco me ha encantado. Si os gustan los mitos artúricos y os gusta la reinterpretación de las historias con una perspectiva queer, o más bien que una reinterpretación, como el volver a contar esas historias queer que muchas veces han sido invisibilizadas, que no tienen por qué no haber personas queer en toda la historia. Me estoy haciendo un lío, pero bueno, que si os gustan los mitos artúricos o apetece una historia atrapante, que tiene mucho que ver con la naturaleza, que es como muy mágica, os la recomiendo. Ahora, no es el libro de Duerme Vela que a mí más me ha gustado, eso también os lo tengo que decir. Un libro de Duerme Vela que me ha gustado un poquito regular, pasamos al que yo creo que es mi libro favorito por ahora de Duerme Vela, a uno de los demás, que es De Conjuros y otras penas de Angela Slater. Bueno, ya os hablé de este libro en el Book Tag de otoño. De Conjuros y otras penas me ha encantado, o sea, me ha encantado. Es un libro sobre brujas, sobre sororidad, sobre el apoyo mutuo entre mujeres. No sé, es un libro que a mí me ha parecido que tiene un punto de mal rollo mayor que el que muchas veces se habla en redes sociales. Yo sí notaba como un poco de mal rollismo y a ratos me agobié porque pensaba que iba a ocurrir una cosa y estaba sufriendo porque le cogía mucho cariño a los personajes. Uno de los puntos fuertes buenísimos de este libro es su personaje principal, la voz que nos narra la historia, que es Paciencia, que es una bruja mayor, que esto también es súper guay, que no sean siempre mujeres jóvenes, que sea una persona mayor y que ha adoptado a una niña y esta niña no tiene poderes de bruja, pero ella sí, y viven en un pueblo y en este pueblo es la típica historia de bruja que por un lado el pueblo la rechaza y no la quiere, pero por otro lado se aprovechan de sus poderes y vemos, bueno, un aquelarre de distintas brujas. Los hombres mayoritariamente son un poco los malos de la novela, hay alguna excepción, pero se les atribuye como un poco ese papel. Y vemos, bueno, distintos personajes femeninos ultra poderosos, ultra carismáticos, sobre todo la personaje principal. Eso sí, muchas dicen que Paciencia es un personaje gris, que a veces les resultaba que hacía cosas horribles y tal. Yo entiendo, o sea, tiene razón la gente que dice esto, pero yo iba a tope con Paciencia. O sea, yo lo que hiciese Paciencia para mí era un sí y punto. O sea,
a tope con ella, porque tenemos derecho a la venganza en la ficción y yo estaba a tope con Paciencia. Y os lo recomiendo muchísimo. Si os apetece leer algo de brujas, de verdad, ni os lo penséis, compraros estos libros. Yo lo leí en ebook, pero me encantaría tenerlo en físico. Es un librazo y a partir de este momento me considero absolutamente fan de Angela Slater porque es que de Conjuros y otras penas es una pasada. Salimos totalmente de la fantasía y esto creo que os va a impactar un poco porque he estado participando en un club de lectura que se llamaba La Narrativa del Yo. Y bueno, ¿qué es la narrativa del yo? La narrativa del yo son libros normalmente de autoficción, autobiografías, un poco que parten como de la experiencia encarnada, de la experiencia personal, pero no son biografías, es decir, son novelas, están noveladas, pero parten de vivencias personales, normalmente reflexionan sobre temas muy duros, sobre la memoria, sobre la parcialidad de la memoria, distintos temas. Y bueno, llevo bastantes meses ya participando, hemos leído 3 libros. Algunos me han gustado más que otros, uno ha sido una absoluta adoración, me ha encantado, además me gusta esto de leer cosas distintas en club de lectura porque son 3 libros que nunca hubiese leído si no me hubiese visto obligada a leerlos, así que os voy a hablar de ellos. El primero que leí fue Los astronautas de Laura Ferrero, que es una historia en primera persona que los narra la historia de una niña con padres separados y cómo es su vivencia del divorcio de sus padres. Ella de alguna manera no se siente parte ni de la familia de la madre ni de la familia del padre y vemos un poco cómo reflexiona de encontrarse un poco en esta tierra de nadie en la que parece que cuando tus padres se divorcian, posicionarte de una parte o de la otra parece una traición para la otra parte, ¿no? Y de este libro sobre todo me gustó que es muy guay, que es lo que le da el título a esta novela, es la idea de los astronautas, que yo no me interesa mucho el tema del espacio, pero me resultó súper interesante porque la personaje principal nos va narrando un poco su vida de manera cotidiana, cómo piensa esa niña, cómo se siente, el dolor, cómo los adultos le generan dolor muchas veces sin darse cuenta, etcétera, y lo va intercalando con distintos episodios de nuestra historia espacial, ¿no? Con distintos episodios de El hombre a la llegada a la luna o distintos experimentos espaciales que se han hecho y bueno, muchísimos de ellos yo no los conocía y me han sorprendido muchísimos más mientras los leía, los buscaba en Google a ver si eran real que habían sucedido estos distintos acontecimientos porque algunos, bueno, terminan trágicamente, etcétera, y luego hay otros también muy líricos, súper interesantes y bueno, todos estaban basados en la realidad y justo lo que pensaba que menos me iba a gustar era lo que más me gustó de la novela, estos episodios sobre los astronautas que al final va intercalando en medio de la historia y que tienen mucho que ver con la historia porque son una pequeña reflexión sobre las vivencias de esta niña, ¿no? Estos relatos que escoge los escoge en distintos momentos cuando nos está hablando de determinadas cosas. Y bueno, esta idea de los astronautas parte de la obsesión de nuestra niña protagonista con los astronautas. Así que la verdad es que es una novela bastante interesante, es una novela cotidiana, pero muy reflexiva. A mí sobre todo me gustaron las reflexiones que tiene en torno a la parcialidad de la memoria y cómo todos narramos nuestra propia historia en nuestra mente y esto no son más que puntos parciales de lo que realmente ocurrió, ¿no? Cómo cogemos determinados momentos de nuestra vida para narrar nuestra propia historia y había bastantes reflexiones en torno a esto. Y la verdad es que es un libro que para no ser mi estilo me gustó bastante. Si os gustan los temas sobre infancia, sobre cómo repercuten los niños, los divorcios de los padres, este sentimiento de soledad tan fuerte que a veces sentimos en la infancia, os lo recomiendo mucho. El segundo libro que leímos en este club de lectura es Vengo de ese miedo de Miguel Ángel Oeste. Es, si no el que más, uno de los libros más duros que he leído en toda mi vida. Es un libro que hay que advertir mucho, que tiene muchísimos trigger warning, o sea, es un libro durísimo, hay violencia explícita, muchísima, violencia sexual, violencia de padres a hijos, hay maltrato psicológico, hay alcohol, bueno, hay drogas, hay muchísimas cosas, es un libro muy duro. Es verdad que es tan duro que te deja un sabor agridulce. Es un poco como la historia esta de los hermanos Menéndez de Netflix que han sacado, de Monstruos, los hermanos Menéndez. Em, Me recuerda bastante, tiene mucho que ver con una historia tan dura de ese calibre, ¿no? Entonces, aunque sí me parece que tiene cuestiones interesantes y que tiene un estilo de narrar particular, porque solo seguimos una voz, que es la voz de esta primera persona, que es el propio Miguel Ángel Oeste, pero como una voz narrativa.
Entonces él va contando un poco su historia como vomitando la historia. O sea, para mí realmente este libro era prácticamente un vómito, era una manera de sacar un dolor y una violencia que es tan profunda que no podía salir en parte de otra manera que no fuese a borbotones. Entonces, aparte, la novela no parece que tenga tanta coherencia. Hay de repente un relato corto, además la historia la va escribiendo Miguel Ángel Oeste a lo largo de distintos años, entonces hay años que deja de escribir, luego vuelve a escribir sobre el manuscrito, lo deja, vuelve, entonces es un libro que tiene un poco una estructura un poco loca, pero creo que refleja lo difícil que es para una persona que ha sufrido tanto dejar en palabras todo este proceso que además fue durante la infancia y que fue un proceso de absoluto maltrato, y en parte este libro es una catarsis y también es una manera de intentar no legar este dolor y este maltrato en las futuras generaciones. Si leéis el libro sabréis perfectamente de lo que estoy hablando. Así que es un libro interesante, lo recomendaría pero con cautela, pero bueno, a mí la verdad es que me gustó leerlo. Por último, en el club de lectura leímos un libro que es una de mis obsesiones de últimamente, de verdad. Si confiáis en mi criterio y os gusta lo que recomiendo, tenéis que leer este libro, y es Las lealtades de Delfín de Vigan. Este es un libro increíble. O sea, es un libro que reflexiona sobre un montón de temas presentes en nuestro tiempo. El tema principal sobre el que se habla es el alcoholismo infantil, porque nuestro personaje principal es un niño de 12 años que se vuelve alcohólico, y vamos a ir descubriendo cómo acaba y cómo se mantiene en esa situación, ¿no? ¿Qué le lleva a beber alcohol y cómo es su entorno familiar? Es una novela que se diferencia mucho de la de antes que os hablaba, de Vengo de ese miedo, porque en este caso tenemos una novela coral en la que seguimos las voces de distintos protagonistas, un poco al estilo de los libros de ciencia ficción, ¿no? Que te pone el nombre del protagonista y su punto de vista. Y vamos a ir saltando de la voz de este niño a la voz de su mejor amigo, que también es un niño de 12 años, que es fundamental. También vemos la voz de una profesora, que es la primera que se ocupa y se da cuenta de alguna manera de que a este niño le ocurre algo. Y también vemos distintas voces sobre distintos miembros de la familia de estos dos niños. Todas las voces son increíbles. O sea, yo destacaría de este libro dos cosas. La primera, que Delfín de Vigan escribe de una manera increíble y que se lee súper fácil a pesar de estar súper bien escrito, o sea, pero súper bien escrito. Y la segunda, y quizás sería la primera, son los personajes. Los personajes están súper bien construidos. A mí me gustó sobre todo la madre de Matty, Cecile. Me parece un personaje súper complejo que tiene una problemática con su marido súper compleja, que además nos hace reflexionar sobre las redes sociales, el odio en redes sociales, súper interesante, y sobre un proceso que yo considero súper duro, que es cuando tienes una pareja y un amigo o un amigo y empiezas a desconocer a esa persona, te das cuenta de que realmente no le conoces, o que quizás con los años esa persona ha cambiado y ya no tenéis nada en común. Y bueno, con los distintos puntos de vista vamos a ver principalmente las lealtades, que es como se llama la novela. En la primera página empezamos con un pequeño escrito precioso sobre lo que considera Delfín de Vigan las lealtades, cómo las lealtades nos mantienen pero también son capaces de destruirnos. Y luego nos va a contar esta historia que está repleta de lealtades entre los distintos personajes. Vamos a ver el punto de vista de todos ellos, cómo interpretan lo que está sucediendo, qué les pasa en su vida, cada uno un poco ensimismado en su mundo, pero cómo todos los personajes se unen a partir de las lealtades que se tienen unos a otros. De verdad, es un libro que tiene, si no me equivoco, 199 páginas, o sea, justo menos de 200. Se lee rapidísimo. En el club de lectura le gustó a todo el mundo, o sea, fue prácticamente un pleno. Y es que es un libro increíble, de verdad. Es una de las mejores lecturas que he leído este año. Si tenéis oportunidad de leerla, leerla. Sé que esta autora también tiene otros libros publicados, uno sobre unos niños influencers que, bueno, sus padres los exponen constantemente en redes y los acaban raptando y acaban desapareciendo. También me parece súper interesante. Luego tiene algunos libros sobre anorexia y problemas de alimentación, y tiene Las Gratitudes, que creo que es su libro más famoso. Y yo voy a leer todo de esta autora, creo ya, porque es que de verdad que me ha encantado y os recomiendo muchísimo Las Lealtades. De verdad, leedlo.
Último, el 10º libro y también saliendo un poco de mi zona de confort, para el Patreon de Magra Tajos Tiernos leímos El lugar invisible de Lola Yatas, que publica Obscura Editorial, que además hace pocos días acaba de ganar el premio Ignotius, así que muchas felicidades desde aquí, lo considero muy merecido. Es un libro que no es ni fantasía ni es narrativa del yo, es terror. Lo estuvimos leyendo en el Patreon para Halloween. Yo diría que tiene una parte, un poquito de misterio, un poquito de terror y un poquito de thriller al final. O sea, es que si os apetecen estas cosas es muy guay. También tiene un poquito de fantasía, bueno, aunque yo creo que es propiamente el terror, pero no hay un sistema de magia ni nada de esto típico de la fantasía. Y es un libro larguito, o sea, no sé si tiene 300 o 400 páginas. Yo lo leí en ebook, bueno, es más, lo tengo por aquí. Os dejaré por aquí la foto de la portada porque me lo compré en ebook, porque muchos de los libros que os he comentado están en bibliotecas electrónicas de la Comunidad de Madrid, pero este no estaba, así que me lo compré en ebook de la editorial de Obscura. Y la verdad es que es un libro que me costó un poco entrar porque es verdad como que las primeras páginas te sitúa bastante en la historia, o sea, se centra mucho en su personaje principal, en Gracia y en su sobrina Estela, te va contando un poco cómo es la vida de esta tía y esta sobrina, que bueno, básicamente Gracia es una chica joven, creo que tiene 30 y pico años, que vive con su madre que la ha maltratado toda su vida y su madre finalmente ha muerto, gracias a Dios, porque madre mía, y ha muerto y ella se queda viviendo en esa casa, pero no quiere seguir viviendo allí y de alguna manera adopta a su sobrina Estela, que es una niña monísima y encantadora, porque su prima, o sea, la madre de esta niña, está en un centro de desintoxicación porque tiene problemas con las drogas y ella la adopta para que no le quiten a la madre a su hija y la den a los servicios sociales, ¿no? Entonces se crea una relación súper bonita entre Gracia y Estela. Y bueno, se pasa bastante rato del libro contándonos un poco eso, la historia, la situación, poniéndonos en contexto con estos personajes. Luego ya que ocurre que a Gracia le acaban dando un trabajo en Galicia, en un pazo, y las dos se van para allá a vivir a una casa en la que poco a poco te das cuenta de que parece un poco una casa encantada, que hay algo terrorífico por detrás del que no habías visto al principio, que los personajes que están en esa casa dan bastante mal rollo y se empieza a poner la cosa un poco fea. Y para no desvelaros mucho, porque yo creo que lo bueno de esta novela es que nos sitúa bastante y luego nos va sorprendiendo, pero para no haceros mucho spoiler, solo contaros que es una historia que tiene mucho de magia ritual, mucho mal rollo, o sea, a este pueblo no querríais ir, yo tampoco quiero ir a este pueblo, o sea, vaya gente mal rollera. Y de fondo, aunque para nada de manera explícita, pero sí de manera implícita, es una obra que reflexiona sobre el duelo y sobre la incapacidad que tenemos a veces de dejar ir a nuestros familiares o nuestros seres queridos cuando mueren y en el fondo lo problemático que es esto para nuestras vidas, ¿no? Lo difícil que es seguir adelante si no dejamos ir y aceptamos la muerte como algo natural de nuestra vida. Así que en ese sentido sí me ha dado pie que pensar, pero sobre todo es un libro que tiene al principio va un poco lento, pero luego al final tiene un ritmo súper bueno. Yo pasé mal rollo. Debo decir que miedo solo pasé en algunos momentos puntuales, pero sí tuve alguna pesadilla de noche leyéndolo, esa es la verdad. Fue muy divertido leerlo en lectura conjunta en el Patreon, porque a mucha gente también le dio bastante miedo. Y os lo recomiendo mucho si os apetece leer algo rollo misterio thriller. Creo que es una novela que está muy bien hecha, de una autora nacional, que vale la pena reivindicar. Así que ya sabéis, si os apetece leerla y lo comentamos por comentarios. Así que esto sería todo. Esto han sido las 10 lecturas, las 10 últimas lecturas que he leído. Creo que he leído cosas súper variadas y que hay recomendaciones de todo tipo aquí. Libros que me han gustado más, libros que me han gustado menos, pero bueno, en general creo que han sido bastante buenas lecturas y que me han aportado distintas cosas, algunas más entretenidas, otras más reflexiones, así que estoy muy contenta. Y nada, ponedme en comentarios qué es lo que estáis leyendo, dónde estáis metidas, qué países estáis visitando en la lectura, ya os leeré. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo de siempre, dadle like, suscribiros y mandádselo a vuestras amigas, amigos, familiares o a quien queráis. Hasta la próxima, adiós.